Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Damos comienzo aquí Compartiendo Valores una vez más y bueno, hoy tenemos un mano a mano que seguramente va a ser interesante con un tema muy bueno para sacarse una serie de mitos. Eduardo Seminara, médico psiquiatra. Bueno, contanos un poquito, bueno, vos no sos bahiense, me dijiste. No, exactamente, yo soy platense, pero bahiense por adopción porque desde el 83, desde 1983 que estoy aquí. ¿Y vos estudiaste en La Plata? Exactamente, estudié toda la primaria, la secundaria y la universidad en La Plata. Y acá hubo un motivo muy especial que hizo que te vinieras para acá, ¿no? Hubo un motivo hermoso que fue que mi mujer es bahiense, nos conocimos allá en La Plata en estos encuentros de asados, estas cosas estudiantiles, y después cuando nos recibimos decidimos venir a vivir acá. Y acá nacieron los hijos, que tenés. Exactamente. Los 3 hijos. 3 hijos varones, sí. Y bueno, y evidentemente se destacaron tus hijos. Bueno, uno me decís que es médico y 2 por el tema del tenis, que bueno, que sabemos que vos también jugabas y que vos jugás y que bueno, es lo que seguramente te mantiene físicamente bien, ¿no? Y uno trata de hacer todo lo posible. Este año fue un poco complicado con algunas lesiones, pero sí, es una actividad deportiva realmente linda que te permite contactarte con gente y mantenerte más o menos a nivel físico un poco en forma. Mis hijos, en cambio, lo hicieron a un nivel ya importante, profesional. Los tres jugaron muy bien. 2 de ellos inclusive viajaron muchos años a Europa a jugar allá, y mi hijo mayor llegó a tener algunos puntos en el circuito profesional, y ahora tienen una academia de tenis acá en Bahía Blanca. En cambio tengo mi otro hijo, el del medio, que ahora tiene 31 años, que él siguió los pasos míos y se recibió de médico y es anestesista en Buenos Aires. Mirá vos, o sea que una linda familia y todos muy bien ubicados. Contanos, ¿por qué se te ocurrió la psiquiatría? Mirá, la primer motivación en realidad me acuerdo que fue cuando estaba en la secundaria y tuvimos un profesor de psicología que fue muy bueno, que nos movilizó muchos a todos los chicos en ese momento del curso y despertó mi entusiasmo por todo lo que es el alma humana, digamos. Siempre me gustó la cuestión biológica y yo pensaba estudiar algo vinculado con las ciencias naturales, y eso me generó un giro en mi vida y me fui a estudiar el primer año, cuando terminé la secundaria, psicología. Después, con las vueltas de la vida, me di cuenta que también ese aspecto biológico, ese otro aspecto lo necesitaba, entonces me pasé a medicina. Y una vez terminada la carrera de medicina, después la vida me fue llevando hacia la psiquiatría infanto-juvenil, que es lo que hago actualmente. A la psiquiatría se llega a través de la misma residencia, una especialización de un médico. Sí, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, digamos, como todas las otras. Entonces vos tenés que tener tu formación de base como médico y después especializarte en el tema. Porque en realidad en muchas ocasiones se lo confunde con psicólogo, pero nada que ver. Bueno, hay todo un punto en común, digamos. Se llega a la psicología a través del trabajo que hace el psicólogo o a través del trabajo que hace el psiquiatra. Yo creo que en eso es interesante hacer una aclaración que a veces está un poco en el imaginario popular, que es el hecho de que tienen campos diferentes. En realidad, tanto el psiquiatra como el psicólogo están capacitados para atender toda una serie de trastornos psicológicos, nada más que el psicólogo tiene una mayor profundidad en todo lo que es la psicología evolutiva, el conocimiento en general de los test y todas otras actividades vinculadas específicamente al campo de la psicología, y el psiquiatra llega desde la medicina, pero un buen psiquiatra tiene que estar capacitado para hacer psicoterapia.
No es como a veces se cree que el psiquiatra está para medicar y que el psicólogo para hacer la psicoterapia. Claro, vos sabés que eso está bueno que lo aclares, porque por allí hay como un mito de que se cree que si va al psiquiatra ya es para medicarlo, esa famosa frase, y lo van a dopar, y bueno, y no es así, porque hay un trabajo de psicoterapia muy interesante dentro del trabajo de un psiquiatra. Totalmente, ni tampoco esto que se cree que las cosas más leves las trata el psicólogo y las cosas más graves las trata el psiquiatra, porque en realidad no es así. Aunque a veces ocurre que hay determinadas patologías, trastornos graves que necesitan una medicación y que obviamente son patrimonio del psiquiatra, en realidad toda una serie de trastornos que pueden ser pasibles de psicoterapia, un buen psiquiatra que esté formado en psicoterapia lo puede hacer. Vos hablás que te especializaste en psiquiatría infanto-juvenil, dijiste. Sí. Sin duda un trabajo interesante y bueno, muy específico, ¿no? Porque hablar de niños, hablar de jóvenes y hablar de tratamiento psiquiátrico debe ser un trabajo interesante y bueno, por allí no debe ser fácil que el paciente llegue a un psiquiatra o la familia lo acerque a un psiquiatra a veces. Mira, en estos momentos hay muchísimo trabajo vinculado a los jóvenes, a los adolescentes, porque la problemática es importante. Llegan muchos pacientes, muchos llegan primero después de haber hecho algunas consultas con psicólogos, justamente por esta modalidad que un poco es el común denominador en Argentina por lo menos, porque en otros países no es así. Pero después de eso, sea porque necesitan otra opinión, sea porque vienen directamente a la consulta conmigo porque saben que estoy especializado en el tema, vienen muchísimos chicos y sobre todo muchos adolescentes, que es mi campo principal de trabajo. Claro, esa es un poco la pregunta que te iba a hacer, si a tu consultorio llegan derivados por un médico clínico, por un pediatra o por un psicólogo. ¿Cómo llega el paciente a tu consultorio? Llegan de esas tres formas que estás refiriéndote, o sea, hay colegas clínicos que perciben, o sea, clínicos o clínicos pediatras, digamos, que perciben que hay una situación que es patrimonio de un tratamiento psicológico y lo derivan. A veces otros colegas psicólogos que, insisto, o quieren un complemento terapéutico o una medicación u otra opinión. Y una de las fuentes principales es también otros pacientes, digamos, el boca a boca, la gente que por X motivo tuvo oportunidad de tratar a algún chico y ha quedado conforme, te refiere a otros pacientes y eso es una cadena que se va haciendo y bueno, es así como llega la gente. Hacemos una pausa, Eduardo, y seguimos charlando. ¿Cómo no? Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Pretil, un paso más adelante. Continuamos aquí compartiendo valores, recordando que este programa lo podemos ver en diferido en www.compartiendovalores.com y que nuestro medio de comunicación, como siempre, es albertorantucho@compartiendovalores.com. Seguimos hablando con Eduardo Seminara, médico psiquiatra, que bueno, estamos hablando del tema de los jóvenes, de los niños, cómo llegan a tu consultorio. Y sin duda las patologías que allí se presentan deben ser variadas. Yo te preguntaba fuera de micrófono si cuando hay adicción también es interesante la consulta con un médico psiquiatra. Seguramente sí, ¿no? Sí, los motivos de consulta son, como vos has dicho, variados. E inclusive la problemática de los jóvenes en cierta forma ha venido cambiando a lo largo de los años. Ahora el tema del consumo de sustancias es un tema grave, es un tema que lamentablemente ha tenido un incremento muy importante en los últimos años y dentro de esos sean las drogas, marihuana, cocaína, etcétera, como el alcohol, sobre todo el alcohol, son motivo de consulta, son motivo de preocupación de la familia, motivo de preocupación de las escuelas y un tema que necesita ser abordado urgentemente. Claro, seguramente hubo un cambio desde aquellos comienzos como médico a lo que es hoy en día la atención al paciente, ¿no? Sí, totalmente.
Yo creo que hay un cambio, obviamente hay un cambio en nuestra sociedad, hay un cambio en la modalidad de crianza o en la modalidad de relación que tienen los jóvenes a veces con sus padres, y en cierta forma eso ha condicionado un poco el aumento de ciertos problemas, que uno son, como te hacía referencia, a lo de las sustancias, pero también los trastornos de ansiedad. Hay muchísimos jóvenes que vienen con trastornos de ansiedad y con depresión, que es algo que, si bien ahora se conoce más y también posiblemente se está más atento, se nota un evidente aumento de la casuística. Vos tuviste una interesante experiencia junto con tu esposa, que estuvieron viviendo en Suiza. Hablamos de un país muy diferente al nuestro, de primer mundo. ¿Y cuál fue la experiencia allá y cuáles son las diferencias, ¿no?, del trabajo de un psiquiatra, de un médico psiquiatra en un país como aquello, ¿no? Mira, las diferencias son muchas, a pesar de que se trata de un país que en última instancia tiene una historia, digamos, occidental, cristiana, o sea que hay ciertas pautas similares en cuanto a las festividades, en cuanto a ciertos modelos de vida, diferentes a otras culturas, ¿no es cierto?, que podrían ser totalmente disímiles. Pero igual las diferencias son muchas, en primer lugar porque se trata de un país con una altísima calidad de vida, con un alto estándar económico, donde la población o sea, en Suiza no existe la pobreza, digamos, y esto es real, es literal, no es una forma de decir, no hay pobres en el sentido que nosotros los consideramos. Quienes se dicen pobres, quienes están en el área más baja de ingresos, realmente tienen solucionadas todas sus necesidades vitales, por supuesto. El acceso a la salud es general, es obligatorio y es pago, pero el que no lo puede pagar se lo paga el Estado, o sea que en última instancia todos tienen acceso, aunque, digamos, tiene ciertas dificultades en cuanto a lo que es el tratamiento psicológico. No está tan difundido tal vez como está difundido en Argentina. O sea, nosotros somos un país que consume mucho psicología, psicoterapia. Acá es muy común que alguien esté comentando, estoy yendo al psicólogo, una pareja se separa y hacen una consulta por los hijos. Allá muchas veces se recurre cuando hay problemas un poco más graves, digámoslo. La primer parte de esos problemas muchas veces la familia los tratan de abordar por su propia cuenta, a veces para bien y a veces equivocadamente, ¿no? Pero está cubierto por las obras sociales y eso también es una ventaja, o sea que todo el mundo en última instancia tiene acceso a ser atendido. De todas maneras, por allí se cree que es un país que tiene todo, que no necesitan de un médico psiquiatra, no necesitan de un psicólogo, y sin embargo no es así. No, para nada, porque en realidad, por ejemplo, Suiza tiene un índice de suicidio juvenil altísimo, de suicidio en general y sobre todo de suicidio de jóvenes, porque tienen características también de funcionamiento social y de funcionamiento familiar de las cuales estamos bastante más alejados nosotros. O sea, nosotros somos mucho más unidos a nivel familiar, tenemos esta tradición italiana, española, latina, que nos hace más cercanos, que nos hace más continentes con algún ser querido que está en una dificultad, que nos hace más proclives a reunirnos frecuentemente, a compartir las cosas. Allá se es más individualista, se es más aislado, y eso también lleva a que haya muchísima gente con problemas de soledad, con problemas de depresión, con problemas de alejamiento de la familia, o personas mayores que sus hijos no los van a visitar. Entonces hay por ahí otras características, pero hay sufrimiento. Claro, o sea que a veces uno no valora lo que aquí se tiene. El tema de la familia en muchos aspectos es fundamental, y acá dentro de todo lo que podamos decir que ha ido cambiando, ha ido evolucionando negativamente en muchos aspectos, pero todavía tenemos el concepto de familia y todavía se conserva en una gran parte. Yo te puedo contar como anécdota que cuando decidimos volver con mi esposa, muchos colegas o gente amiga nos decían, pero ¿por qué se vuelven? Ustedes tienen el permiso de residencia, están bien instalados, tienen trabajo, son profesionales que ya se han instalado dentro de la sociedad y viven bien. Y yo les decía, no, porque tenemos nuestros hijos en Argentina y no queremos estar lejos de ellos, y no nos entendían. Nos decían, no, pero bueno, los hijos hacen su vida, se van y después el día de mañana por ahí ustedes van a desperdiciar esta oportunidad de estar acá. Contrariamente, en Argentina muchas veces la lógica pregunta que te hacen cómo es Suiza, cómo se vive, y vos contás ciertas virtudes, ciertas maravillas de allá que realmente
la calidad de vida es muy buena, y todos te decían, pero ¿cómo te volviste? Y vos le decís, no, por mi familia, y cualquier persona argentina te lo entiende perfectamente. Te lo entiende perfectamente. Y lo entiende y lo valora y lo acepta como, sí, ante eso, digamos, no hay opción, hay que volverse. Claro, sí, no, sin duda es un aspecto interesante, y por eso te hacía la pregunta, porque yo creo que a veces la experiencia te demuestra esas diferencias que son, no todas son negativas. Por suerte, cuando hablamos de Argentina, hablamos de un país de avanzada, ¿no? No, totalmente. Después yo creo que sí, uno tiene mucho que aprender de la seriedad con que se trabaja, la organización, cómo funciona, el destinar dinero para la salud, digamos, que no es menor. Y bueno, esas son cosas que les dan a ellos un plus, digamos, hospitales que son hoteles 5 estrellas, que son confortables, Sí. y toda una serie de ventajas, digamos, que las envidiamos, ¿no? En ese sentido, sí. Después el otro aspecto, creo que nosotros tenemos nuestras cualidades. Sí, sin duda, y por eso lo quería destacar, porque no nos tenemos que quejar tanto y disfrutar lo que aquí tenemos, y tratar de trabajar juntos para lograr un mejor bienestar de la familia, ¿no es cierto? Totalmente. Hacemos una nueva pausa, Eduardo. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Imprenta Pinilla, industria gráfica. Servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores con Eduardo Seminara, quien nos está refiriendo cosas muy interesantes de su experiencia en Suiza, de su experiencia acá como médico psiquiatra. Días pasados una jornada interesante, contándonos un poquito, pues sabemos que vos fuiste un poco el alma mater de la organización de estas jornadas, que fueron internacionales por la calidad de los disertantes, y que resultó muy, muy interesante para quienes participaron. Bueno, por ahí justamente asociado con esta experiencia que nosotros tuvimos de vivir en el exterior, y de toda la serie de contactos establecidos con colegas, con profesionales de Suiza, de Italia, de otras partes de Europa. Cuando regresamos a la Argentina, mi esposa fue la pionera en hacer una fundación, que es la Fundación Emily Fenikel, en honor a una gran trabajadora social de Estados Unidos, que fue quien impulsó todo el trabajo de salud mental, sobre todo de la primera infancia, durante 30 años, y que fue una amiga personal de mi esposa, que se hizo esta fundación, en la cual nosotros justamente estimulamos y se trabaja en pos de lo que es la salud mental infanto-juvenil, sea en la capacitación de profesionales, sea en la organización de cursos, sea en la atención de chicos con diferentes dificultades y con discapacidad. Entonces, como mi esposa María Teresa trabaja fundamentalmente en el tema del autismo, nosotros ya en el 2012 habíamos organizado las primeras jornadas ítalo-argentinas sobre autismo, justamente aprovechando esta comunicación y esta fluidez que hay entre Italia y Argentina, sea por los lazos culturales que obviamente todos sabemos que tenemos con Italia, sea por este conocimiento profesional, y trajimos profesionales que vinieron a exponer en ese momento y a presentar sus experiencias, sus modalidades de trabajo en este tema tan importante. Pasaron 5 años por algunas de las vicisitudes propias de la Argentina y dificultades con el tipo de cambio, etcétera. No podíamos hacerlas antes, y ahora volvimos a la carga. Hicimos las segundas jornadas ítalo-argentinas con el apoyo del Consulado Italiano, de la Universidad Nacional del Sur, que fueron también un éxito importante, donde vinieron 5 colegas de Italia, una colega particularmente invitada, especialmente invitada desde la Universidad de Estambul, que también vino a plantear los temas vinculados al autismo y otros trastornos en general de psicopatología infanto-juvenil, y con algún colega de acá de la Argentina. Así que fueron
hace poquito, para Sí. la época de la primavera, y contamos con mucha asistencia y esperemos que se transforme en un clásico que se pueda empezar a repetir periódicamente, porque ha motivado mucho entusiasmo tener 5 profesores que vengan especialmente desde Europa para exponer en Bahía Blanca. No es un fenómeno que se dé todos los días. Seguro. Y agradecemos la buena disposición de los colegas que tomaron el trabajo de hacer un viaje bastante largo. Y bueno, realmente estamos muy satisfechos con eso y con otras actividades que estamos realizando. ¿Y cuál fue la opinión digamos, de la impresión que se llevaron los médicos que vinieron de Italia, de cómo se está trabajando en Argentina? Específicamente en este caso se trató de autismo. Debe haber una diferencia bastante importante, ¿no? Bueno, por ahí algunos de los temas estaban vinculados lamentablemente a la diferencia de recursos con que se cuenta a veces para encarar ciertos temas, porque la capacidad, digamos, o sea, potencial está. Tal vez una de las cosas que nosotros queremos enfatizar mucho es que se necesita aprender mucho sobre el tema de rehabilitación. A esta altura, a diferencia de años anteriores, se sabe mucho más sobre autismo, se sabe mucho más sobre este tipo de trastornos, pero se sabe muy poco cómo tratarlos. Y en ese sentido, la experiencia italiana está absolutamente teñida de la experiencia de mi esposa, de María Teresa, que es la que va sistemáticamente 4, 5, 6 veces por año allá a supervisar a los equipos de trabajo de Italia. Está mucho más empapada y mucho más consolidada en lo que respecta a modalidades de rehabilitación, que es lo que necesitan estos pacientes. En ese sentido, yo creo que tenemos mucho todavía por hacer aquí. Después ya el diagnóstico, por suerte, se hace mucho más precoz, la gente en general conoce mucho más sobre el tema, el que haya un chico autista integrado en una escuela, a pesar de que a veces ocurren cosas desafortunadas, como no hace tanto un caso que se publicitó del rechazo de unos padres a un nene con síndrome de Asperger. En general el tema de la inclusión está funcionando mucho más adecuadamente, ¿no es cierto? Esto vos lo conocés bien por tu trabajo con discapacidad. Pero de todas maneras es cierto que se va evolucionando, pero bueno, por allí yo creo que se está hablando más dentro de la sociedad. Yo creo que el hecho que la familia esté dispuesta a que si su hijo es autista, a llevarlo a un centro, a una atención especializada o a incluirlo, eso vale mucho como para ir motivando los cambios dentro de los establecimientos educacionales y tantos otros espacios donde participa un chico, ¿no? Sí, y no solo en los establecimientos educacionales, que es fundamental porque obviamente se necesitan estructuras y docentes preparados y bien dispuestos para realizar este trabajo de inclusión, sino que el trabajo precoz en los chicos con autismo modifica el pronóstico. Antes se creían que era una situación ya rígida, inmodificable y absolutamente crónica, y ahora se sabe que cuanto más precoz sea el abordaje, más posibilidades hay de modificar el futuro de ese chico. Sí, vos sabés que el otro día me llamó la atención por mi profesión. Fue un matrimonio con un nene muy chiquito de 3, 4 años y quería jugar con celular, y si se lo dejamos a veces sí, a veces no, por orden del psicólogo, el médico que lo atiende, porque dice tenemos que darle otras herramientas para que se abra. Yo creo que antes se buscaba algo como para conformarlo y se quedaba ahí y se le estaba haciendo tal vez un mal. Hoy en día, evidentemente, principalmente con ser un matrimonio jóvenes, buscan esa alternativa de tener el apoyo de un profesional, ¿no? Sí, sí, inclusive fíjate que estás hablando de 3, 4 años y actualmente el diagnóstico se puede hacer antes de los 2. Claro. O sea que esos 2 o 3 años todavía hay que ganarlos. Hay que ganarlos porque son años claves en la formación de las estructuras del cerebro y en la funcionalidad que esa persona después va a poder desarrollar. Entonces, cada vez se está apuntando a llegar antes y a intervenir antes. Y eso sin duda trae aparejado en el desarrollo de ese niño una importancia interesante. Hay chicos que han llegado, de hecho tenemos, me incluyo un poco de manera casi arrogante porque es la casuística de mi esposa, pero hay chicos que están funcionando prácticamente a un nivel casi 100% normal. Sí, sí, cuando sí, tenían trastornos muy graves, después de 10 años de evolución de tratamiento, ¿no es cierto? No estamos hablando de cosas que se puedan resolver fácilmente, pero estamos hablando de chicos que antes tenían un pronóstico realmente muy desfavorable y que en estos momentos las esperanzas han cambiado justamente por todo lo que se ha aprendido y lo que se está aprendiendo al respecto.
Eduardo, tenemos que terminar aquí. Realmente interesante el programa. Yo creo que va a gustar y va a interesar a más de una familia. Y bueno, y algún día invitaremos a tu esposa. Después haremos un concurso a ver cuál fue el mejor programa. Porque sabemos que seguramente el de ella. La trayectoria de tu esposa es interesantísima y bueno, la tendremos acá quizás más adelante. Seguramente va a venir con todo gusto. Te agradecemos, Eduardo, y te felicitamos por esa tarea tan linda que llevaste. Yo tuve la suerte de conocerte hace años en el Centro Luis Braille y me quedó un lindo recuerdo de tu participación por allí. No, gracias a vos, Alberto, por la invitación y por todo lo que estás haciendo de hace tantos años por toda la gente con dificultades y con discapacidad. A todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Gracias. Una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz.